Buenas tardes, les habla Daniel Bianchi. Quiero agregar también mi palabra de saludo y bienvenida, como lo hizo Micaela del equipo de Conexión Oriental, a este encuentro especial donde queremos enfocarnos en una realidad que hace poco más de una semana irrumpió de manera inesperada, atroz, en nuestras pantallas, en nuestros celulares, en nuestras redes, como fue la terrible explosión en el puerto de Beirut que devastó una enorme parte de la ciudad, se extendió a kilómetros de distancia y puso por pocas horas, lamentablemente, en esto efímero de la época en que vivimos, donde Internet nos muestra tantas cosas por poco tiempo y luego muestra otras cosas y dejamos de pensar en las anteriores, así que ese momento tan breve que nos hizo parar en todo el mundo, sin duda, a pensar, a mirar y a estremecernos con lo que estaba pasando en el país del Líbano. Los números son terribles y todavía creo que no terminan de hacer la evaluación cuantitativa de esa situación. Se habla, y luego nuestros amigos podrán ampliar y corregir, pero se habla más de 6.000 heridos, más de 200 y otros números aún mayores de muertes. Leía que hay cerca de 300.000 personas que han perdido o han visto dañado severamente su lugar de vivienda. Y bueno, destrozos de infraestructura que requerirán años y decenas de miles de millones de dólares a ser invertidos si se consiguiera. Y todo esto no hizo más que, vuelvo a decir, poner en escena una realidad que desde otros ángulos viene atravesando a este país, que sabe de tiempos de maravilla. Se conocía alguna vez a este lugar como la Suiza de Medio Oriente, por su estabilidad, su desarrollo económico, su industria, su turismo y la influencia que tenía en la zona. La guerra civil, entre muchas otras cosas, transformaron esa belleza y dejaron marcas y heridas que todavía se ven muchos años después de haber terminado. La ocupación de Siria por muchos años. Lograron finalmente liberarse y volver a reiniciar su futuro o su presente, digamos, en aquel momento como nación. Y pocos años después recibieron a los que antes habían tenido como ocupantes, pero ahora como refugiados. Y Líbano ha recibido proporcionalmente más refugiados que ninguna otra nación en el mundo, en cantidad de población y en cantidad de refugiados. Y esto trajo nuevos desafíos, nuevas tensiones y nuevas situaciones difíciles en el país. Atrapado en situaciones económicas, políticas, cambiando de gobierno de forma recurrente, con una corrupción endémica como la que muchos países de América Latina conocemos bien, y con enormes desafíos sociales y también religiosos. La explosión, como dijo un líder, fue como demasiado para esta nación. De ellos queremos hoy escuchar, hacia el Líbano queremos poner nuestra atención, nuestro corazón, nuestras oraciones, y por eso estamos con nosotros David y Carla desde Beirut para contarnos, para hablarnos, para mostrarnos, para decirnos lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que tenemos que saber, en unos minutos nada más. Pero antes, parte del equipo de conexión que está aquí en esta tarde, tuvimos la oportunidad, como ustedes saben, nosotros anualmente viajamos a Medio Oriente para llevar lo que llamamos equipos de apoyo, de servicio, de acompañamiento. Hemos tenido la oportunidad de trabajar y de servir con el Ministerio de Juventud para Cristo, que es el ministerio al cual pertenece David y Carla, en la ciudad y en otras zonas también sensibles del país, en muchas situaciones de vulnerabilidad, de desarraigo, de desplazamiento. Así que yo les he pedido a algunos de los que nos han acompañado que nos den algunas palabras sobre qué les impactó, cómo les habló, qué pasó con ellos en las visitas que tuvieron al Líbano. Emiliano estuvo en 2 ocasiones, trabajando también en una zona que no vamos a mencionar, pero con el deporte, con la juventud, junto con su esposa, que hoy cumpleaños, así que le decimos feliz cumple a Noé, recién estaba llegando del trabajo, así que estará por ahí preparándose, le decimos feliz cumple. Y Noé y Emiliano nos acompañaron, y también Gabriela y también Mica, así que Noé y Emi, estás acá en la pantalla, contanos qué
¿Qué implicó para vos estar en el Líbano? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? ¿Qué trajiste? Bueno, saludar a todos y a todas los que nos están acompañando. Muchas sensaciones, muchos recuerdos hermosos, pero para optimizar también el tiempo, recuerdo cuando hicimos el viaje que lo conocimos a David, a su familia. Ellos estaban, seguramente nos van a contar un poquito más acerca del proyecto de Manara, estaban cerquita de inaugurarlo, y algo que me impactó y que me traje visualmente muy grabado es el barrio Burj Hamud, que es donde esto se iba a desarrollar, porque creo que refleja un poco lo que es Líbano, una densidad de población muy grande, con familias y personas descendientes armenias, con todo lo que el pueblo armenio sufrió, sirios, con todo lo que los sirios sufrieron, libaneses, con todo lo que los libaneses sufrieron, y en ese lugar tan congestionado, con tanta carga emotiva, ellos soñaron y Dios puso en su corazón un lugar de reconciliación. Y esto creo que de todo lo que hemos visto y disfrutado en ese país, fue algo que nos trajimos con Noé bastante a flor de piel, ¿no? De todos tenemos que ser parte, creo que es el gran llamado que también Dios nos hizo de reconciliar a las personas con Él. Así que por ahí, como una imagen para compartir es esto, este barrio, Burj Hamud, que entiendo que también fue afectado un poco con esta explosión, que siga siendo eso, ¿no? Un lugar de reconciliación. Gracias, Emín. Gaby, yo tengo una imagen, pero vos contá la tuya, de cuando nos sentábamos en aquel lugar y mirábamos el puerto del Líbano, ya a la costa, a lo lejos, y orábamos cada noche cuando terminamos todo el día de trabajo, de servicio, y reflexionamos sobre lo que habíamos vivido y pensamos en este país. ¿Cuál fue lo que te trajiste, que tocó, que sigue latiendo en tu corazón, Gaby? Bueno, como decía Emi, son muchas las imágenes y los recuerdos, y cuando fue lo de la noticia de la explosión y uno se pone a pensar en las caras que conoció, piensa en los lugares que tuvo la posibilidad de visitar, enseguida se me vino a la mente el lugar donde nos hospedábamos nosotros, que era una especie de convento donde las monjas tenían como una especie de hotel, y tenían como un lugar medio aterrazado. Beirut tiene así sus cerros que permiten ver hacia el horizonte, y desde ahí podíamos ver hermosos atardeceres y el puerto. Y al pensar en la explosión y al pensar en la magnitud de la explosión, se me vinieron a la mente estas mujeres que también son parte del cuerpo de Cristo, ¿no? En esta expresión del cuerpo de Cristo mucho más amplia de la que a veces nosotros nos imaginamos. A veces tenemos la cajita muy reducida. Y pensaba en ellas, pensaba en cómo estarán, pensaba en cómo ellas, era interesante el tema del idioma porque hablaban ellas francés y árabe, y era medio interesante porque ninguno hablaba ninguno de esos dos idiomas, y sin embargo, nada, nos podíamos comunicar y nos hospedaba muy bien, y pensaba, ¿no?, en cómo estarán ellas en este momento y cómo les habrá afectado la explosión también a ellas, ¿no? Está silenciado, Daniel. Micaela estuvo en 3 ocasiones y también junto con Rebeca, que no está en esta tarde, pero una profesional de la salud, psicóloga, también pudieron hacer tareas con chicas en situaciones de riesgo, muy vulnerables, desplazadas, desarraigadas, y en otras ocasiones también en otras realidades del Líbano. Así que, Micaela, vos trajiste mucho, igualmente como Gaby están estudiando árabe, y vos estás estudiando árabe a la distancia en Líbano. Así que no fue simplemente el viaje, sino el compromiso. ¿Qué pasó, Mica? Sí, bueno, como cuenta Daniel, yo pude viajar en 3 oportunidades, fueron las 3 muy distintas, y recuerdo el año pasado cuando me volvía y estaba hablando con parte del equipo que está allá trabajando, y les decía que primero en el primer viaje uno va diciendo ¿qué vamos a encontrar? Hay una iglesia, no hay una iglesia, hay alguien trabajando, ¿no? Y realmente ver al Señor moverse en ese lugar, en esa tierra, ha sido
increíble, y en el paso de los años ir viendo cómo ha crecido ese ministerio y las cosas que han estado haciendo y lo que siguen haciendo. Cada año que iba encontraba algo nuevo y veía cómo seguían trabajando, y eso realmente es ver la mano del Señor en ese lugar, y ver a ellos siendo guiados también por el Señor y encaminados en las cosas que están haciendo. Y pensaba un poco, cuando pensaba en el Líbano, pensaba en un país que sufrido, porque cuando uno ve las calles, ahí en el lugar donde están también los chicos, en el Manara, ve los edificios destruidos, agujereados, porque ellos han sido ya lastimados, ¿sí? Bombardeados muchas veces. Entonces, ver ese pueblo sufrido, pero que aún así recibe a miles de refugiados, y pensar en el perdón, que es un poco también y la reconciliación, ¿sí? Esto que están trabajando los chicos en el Manara, me hacía pensar en eso, en un lugar que ha sufrido mucho, que tiene que perdonar mucho, y que también necesita conocer el perdón del Señor. Gracias, Micaela. En el primer viaje fue también en ese mismo convento, hubo un encuentro de una red de asociaciones y ministerios que trabajan en Medio Oriente, justamente, ahí donde conocí a Maher, que es el director nacional del ministerio con el cual trabajan David y Carla, y a quien había sido el director anterior, y bueno, ahí fue la conexión inicial con Líbano. El año siguiente, el primer viaje, cuando fuimos de los que están presentes, Gaby y Micaela, y también el pastor Walter Altare de Santa Fe, que posiblemente más tarde se pueda conectar, Hugo de San Juan, fuimos ese primer equipo, y trabajamos en la primera semana con escuelas, en su mayoría, bueno, todas escuelas cristianas, pero con una matrícula, en algún caso, del 60 al 70% del alumnado de la segunda religión importante del Líbano, no cristianos, y un lugar de testimonio abiertamente donde se pudo, y de hecho tuvimos una clase, pudimos hablar de Jesús de manera abierta, y así lo hicieron también los otros equipos. Y luego la segunda parte fue en otro contexto completamente distinto, en lugares de campamento, en lugares con gente desarraigada, con gente muy vulnerable. Y entre medio compartimos con un ministerio que preparaba alimentos para llevar a todo el país, Corazón para el Líbano, ¿no? Y ahí pudimos ver también la faceta de apoyo humanitario y compromiso que los distintos ministerios en Líbano tenían, desde lo espiritual, lo material, la alimentación, el apoyo de un montón de maneras diferentes. Así que nuestra oración era pre-pandemia y pre-estallido o pre-explosión. Íbamos a estar pre-pandemia en octubre nuevamente en Líbano. Y claro, allá en junio entendimos que esto no era posible y tuvimos que posponer o aplazar este viaje. Todavía no sabemos cómo será el tiempo a futuro, pero sí oramos, y de hecho comenzó nuestros preparativos, ya lo iniciamos a fin de mes. Al final de la reunión le vamos a contar de esto, porque también queremos invitarlos a considerar ser parte de los que oran, como seguramente lo haremos con más información después de esta reunión, pero también de los que pueden ir y poner las manos, los brazos, y todo lo que podamos poner para ayudar y colaborar. Así que hacia el final le vamos a contar de todo esto. No simplemente la idea es informarlos, sino sobre todo comprometerlos. Así que si se anima a seguir, espero que sí, estar atento, para informarse, pero para comprometerse. Porque, como digo siempre, la información como cristianos nos debe llevar al compromiso como cristianos también. Así que ahora vamos a escuchar a David y a Carla. Oímos algo de lo que hemos hecho desde afuera, pero queremos ir adentro y podemos trasladarnos a Beirut, que ahora en Beirut serán como las 10:20 de la noche, así que seguramente ya los niños cenados y demás. Y aquí tenemos a David y Carla. Son un matrimonio mixto latinoamericano porque David es colombiano y Carla, a ver si dijo bien, nicaragüense, ¿verdad? Correcto. Carla. Así es, allí hicieron su formación, luego también en Estados Unidos, y hace 6 años que están trabajando
en una variedad de ministerios integralmente, donde atienden lo físico, lo espiritual, lo emocional, lo relacional, y es un placer, un privilegio tenerlos en esta tarde, noche, con nosotros, y queremos darle todo el tiempo a partir de ahora para que nos cuenten algo de ustedes y nos lleven a pensar cómo están las cosas ahora, cómo ven ustedes el futuro, y todo lo que hay entre medio, que es mucho, y queremos saberlo de parte de ustedes. Bienvenidos, David y Carla, toda nuestra atención y gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muchas gracias, hermano Daniel, y todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí en esta expresión del cuerpo de Cristo. Algo bien hermoso ver a gente de tantos países y a gente con pasión por el mover del Espíritu Santo en las naciones alrededor del mundo. Es lo que el mandato que tenemos del Evangelio de Cristo. Así que eso también nos motiva. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a empezar aquí a compartir pantalla con algunas, donde van a poder ver algunas de las fotos y parte del trabajo que estamos haciendo entonces como pareja en este país. Esta es nuestra familia. Tenemos 3 hijos. Vanessa, ella va a cumplir, tiene 16 años. Perdón, Davidcito, tiene 12 años, y Josué, que cumplirá 8 años este mes. Como decía el pastor, yo soy de Nicaragua, mi esposo de Colombia. Nos conocimos en Estados Unidos. Cuando éramos adolescentes, nuestra familia se movió allá, y ahora estamos aquí ya por 6 años en el Líbano. Venimos con una organización que se llama IDEAS, y el propósito de ellos es de enviar a creyentes profesionales a países no alcanzados, pero trabajamos en colaboración con las organizaciones locales. También estoy trabajando con Heart for Lebanon, Corazón para el Líbano, trabajando en los campamentos de refugiados en el parte este del país. Y ahora estamos trabajando con Juventud para Cristo. Pueden ver, esta es nuestra familia. Nuestros hijos van a una escuela aquí local. Bueno, por ahora estamos en línea, todavía estamos así este año, pero ha sido una experiencia muy bonita de poder estar en ese país con tantas culturas diferentes, darle la oportunidad a ellos de aprender otro idioma, conocer a otras personas, y siempre es difícil, ¿no? El no estar cerca de familia. Esa es una de las cosas que más extrañamos. Pero vemos también los beneficios de poder estar acá y de compartir nuestra vida con la gente aquí en este país. Bueno, como Carla mencionaba, hace 6 años Dios nos movió a ese país. Él tenía sus planes. A veces pensamos que Dios tiene todo bien ordenado y con planes que a veces parecen lógicos para nosotros, pero los planes de Dios no son así. En nuestra lógica mental tal vez lo pudiéramos pensar, pero como latinos nosotros queríamos servir a Dios y queríamos dedicar nuestro tiempo, nuestras habilidades profesionales. Yo he trabajado, como dijo Carla, en el área de desarrollo internacional, community development, desarrollo y rescate en lugares marginados, en lugares de destrucción, donde han habido desastres o hay pobreza. Me ha gustado mucho ese trabajo donde podemos integrar la parte física y la parte espiritual, ya que como humanos somos un solo cuerpo, una sola persona, pero tenemos estas diferentes partes que Dios nos cree, en la forma que Dios nos creó. Y estando en Estados Unidos, nos preparamos en esa área. Mi esposa también estudió psicología y nos preparamos en la universidad de allá. Y habíamos pensado que Dios, como pareja latina, al llevarnos a servir, tal vez íbamos a terminar en un país latinoamericano, Colombia, Nicaragua, en otro país. Pero Dios tiene un buen sentido del humor. Le dijo, no,
muchachos, eso está muy fácil para ustedes, hermano, regresar a Latinoamérica. Mejor mejor lo voy a mandar para el Líbano, a una cultura diferente, un país diferente, con un idioma diferente. Y bueno, hace 6 años y medio, a finales del 2013, llegamos aquí. Habíamos visitado al Líbano desde antes, desde el 2009. Hemos estado visitando a este hermoso país, aprendiendo oportunidades. En el 2013 nos movimos permanentemente y empezamos el trabajo. Y al conocer al Líbano, realmente nos enamoramos de este país que yo creo que tal vez no cualquiera persona diría, oh, me voy a ir para el Líbano, no es la primera opción, pero poco a poco el Señor ha confirmado el llamado que ha tenido para nuestra familia al trabajar aquí en el Líbano. Un país con tanta historia, desde toda la cultura que se mueve en este país, desde cientos de años, un país con tantas dificultades, y en medio de toda la problemática y todas las situaciones que se presentan, puede desarrollarse y puede ver cómo vez tras vez se mueve adelante. El país como país, un país muy diverso. Alguien mencionaba por ahí en sus comentarios diversidad étnica, diversidad religiosa, diversidad socioeconómica. Todo esto está representado en el Líbano, desde su gobierno. Si ustedes conocen un poquito acerca del gobierno del Líbano, el gobierno del Líbano, por constitución y por ley, hay representación de los grupos religiosos mayoritarios aquí en el país. El presidente del país tiene que ser, por ley, una persona de trascendencia maronita, católica. El primer ministro tiene que ser, solamente puede ser un descendiente de trasfondo musulmán chiita. El líder del parlamento tiene que ser el primer ministro es sunita, el líder del parlamento es chiita, y todos ellos empiezan a componer su gabinete de trabajo. Los parlamentarios también representan las diferentes religiones que se mueven aquí en el país. Y uno pensaría, bueno, ¿y cómo funciona todo eso de la religión y la política, todo junto? Esa parte todavía la estamos descubriendo. Es algo que es bien complejo, pero aún así el país, la diversidad y todo eso lleva a unas atenciones y a parte donde el país a veces parece que no avanza, pero con todo la diversidad y lo múltiple que es el país, yo creo que Dios ha tenido misericordia y el Líbano sigue adelante. En el Líbano, ya nuestro hermano Dani también nos mencionó, uno de los países que ha recibido refugiados, más refugiados por cápita que otro país del mundo. Desde hace más de 100 años, uno de los primeros grupos refugiados que llegaron, los grupos armenios, después del genocidio que hubo en su país por Turquía, la gente escapó. Esta zona aquí del Líbano les recibió y ellos están habitando aquí en el Líbano desde entonces, uno de los primeros grupos. Luego en los 40, con la formación de Israel, entonces los palestinos, un porcentaje de palestinos vinieron al Líbano y empezaron a vivir aquí como refugiados. Luego, más recientemente, iraquíes, en la guerra de Irak en los 2000, y hace ya casi 10 años, 2011, llegaron los primeros refugiados sirios, y con eso
1,500,000 y un poco más de gente que vino de ese país por la guerra que se desató en Siria. Y bueno, si ustedes miran, nomás con esa cantidad de refugiados que recibió el país, uno podría decir, realmente las cosas han sido bien pesadas para el Líbano. Vamos a hablar un poquito más acerca de toda la otra historia que tiene el país, pero aparte de esos grupos refugiados, el país del Líbano presenta grupos étnicos de otras partes del mundo, como trabajadores que vienen de África, del sureste de Asia, buscando una mejor oportunidad, una mejor, tal vez, mejor oportunidad de trabajo, mejor oportunidades de vida. A veces la encuentran, a veces no la encuentran. Muchas personas vienen de África, mujeres jovencitas, a veces hasta adolescentes, vienen como personas para ayudar en la limpieza de las casas de la gente libanesa, trabajar en el área de la basura, personas del sureste de Asia, de Indonesia, de la India. Así que no solamente los refugiados, pero todos estos grupos de otros países que también vienen como trabajadores invitados a este país, se suman a la diversidad. Y con ello también todo el sectarismo que hay por la combinación de partidos políticos, partidos religiosos o grupos religiosos, aún grupos terroristas y que se han integrado a la comunidad del Líbano. Todo esto forma la población del Líbano. Y con ello también todo lo que un país sufre y lleva adelante en cuanto a tener tantas personas de tantos países. El Líbano, como han visto en las fotos, un país hermoso. Pero aparte de lo hermoso y de lo acogedor que ha sido y a veces lo es, en otras partes también un país que ha sufrido mucho. Entre 1975 a 1990 sufrió 15 años de guerra civil, una guerra civil que se dio entre grupos musulmanes y grupos cristianos, tratando de luchar por poder y por autoridad en el país. En 1990, la guerra civil es terminada por el ejército de Siria, que se tomó el país, y muchos libaneses estaban contentos de que ya la guerra civil había terminado. El ejército de Siria vino y desarmó todas las guerrillas que había de los grupos musulmanes y los grupos cristianos, le tomó a la gente de tener paz, también la aprisionó, la metió a prisiones, pero los libaneses no se iban a esperar que entre 1990 y 2005 Siria iba a tomarse al Líbano en ocupación, y fue así. Y no fue hasta finales de 2005 con la revolución de los cedros, donde la gente libanesa se unió a pedir que el Líbano fuera desocupado y fuera nuevamente entregado a ser gobernado por gente, por su propia gente. De ahí en adelante empezó un proceso de restauración con los partidos políticos y religiosos que antes hemos mencionado, restauración después de toda la guerra y todo el dominio sirio. Y en el 2006, nuevamente, una guerra más para el país del Líbano. 2006, Hezbollah se enfrenta a Israel y hay mucha destrucción, no solamente en Beirut, pero a través del país. Hubo mucha destrucción en diferentes áreas dominadas por este grupo de Hezbollah.
Y al terminar esta guerra, la guerra no duró mucho, pero dejó muchos daños. La gente libanesa nuevamente decide ponerse en pie, tomar el trabajo de reconstruir su país y moverse a llevar al país adelante. No desean ver su país en ruina, y muchos latinoamericanos, tal vez podemos ligarnos o podemos pensar en alguna de estas cosas también que ha pasado en nuestros propios países. En el 2011, el país entonces empieza a recibir una nueva tragedia. Los refugiados que vienen buscando ayuda, huyendo de su país vecino, aquí Siria, y empiezan a llegar en el verano del 2011 los primeros miles de refugiados. Para finales del 2012 se calcula que más de 1 millón de refugiados sirios han entrado al país, y entre el 2012 y 2013 una cantidad de millares más, 500,000 a 700,000 refugiados sirios entran al país. Así que más de 1,5 millones de refugiados sirios viven ahora en el Líbano. Algunos de ellos, de esos números, han regresado a Siria, pero la realidad para estos refugiados sirios es que no hay esperanza, no hay un lugar seguro en Siria donde ellos como refugiados puedan regresar. Muchos de sus casas nuevamente también fueron destruidos, fueron arrasados por la guerra civil ahí en Siria, y están aquí en el país del Líbano con deseos de mirar otro futuro también. Los sirios, entonces, como grupo refugiado, viene a ser el grupo que de mayor número, mayor densidad, viene a ocupar el Líbano. En esa no sabía qué hacer. Muchos de ellos trataban de ignorarlos, trataban de hacerlos de menos, trataban de ponerlos a un lado y pensar que no iban a durar mucho en el país. Pero ya un poco más de 10 años, casi 10 años desde que empezaron a llegar los primeros refugiados sirios, y todavía ellos están aquí. Para muchos libaneses, eso ha sido la realidad, como mencionamos antes. Por más de 10 años, Siria ocupó el Líbano, se tomó el Líbano, se tomó el poder, se tomó la autoridad. Ponían y hacían y deshacían como ellos querían en el Líbano. Así que mucha gente del Líbano había estado amargada y tenía situación. Ellos pensaron que con la salida de Siria ellos ya no iban a tener que ver más a los sirios, pero otra vez en el 2011 llegan, y al no haber tratado con esos sentimientos, algunos de odio, algunos de resentimiento, algunos de querer deshacerse y no querer nada que hacer con sirios, al tener ahora sirios en su país nuevamente, no con armas, no con tanques de guerra, pero ahora como gente que venía pidiendo ayuda, esto fue un choque bien tremendo. Entre ellos muchos cristianos, muchos evangélicos, aquellos que nos llamamos discípulos de Cristo. Ellos también tuvieron que pasar por un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración, donde tuvieron que aceptar que solamente la sangre de Cristo podía traer ese perdón y extender un perdón a gente que por años les había hecho mal, y ahora ellos los odiaban, los despreciaban, y Dios los ha movido ahora a ese país del Líbano con un propósito, y Dios tiene siempre propósitos. No podemos decir que es algo solamente por casualidad que ocurre. Dios
tiene movimientos especiales con su gente y con el propósito de extender su paz, su esperanza a las personas que lo necesitan. Dios ha traído entonces a estos millares de sirios y ahora la iglesia ha empezado a responder más positivamente y al trabajo con los sirios. A finales del año pasado, el país entró también en un proceso de demostraciones y revolución. La revolución de octubre se le conoce a esta revolución. La gente cansada de un gobierno que les miente, un gobierno corrupto que se roba los impuestos, que no tiene mucho amor por su misma nación, solamente por los bolsillos de ellos mismos. La gente desea un cambio. Y en octubre 17, me recuerdo muy bien de esa fecha porque es el cumpleaños de mi esposa. Esa noche estábamos celebrando el cumpleaños de Carla. Fuimos a comer con nuestros chicos. Después de comer, estando en el restaurante todavía, Maher diciendo, David, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo, no, pues estamos aquí un poquito cerca del centro, cerca de como unas 5 o 6 cuadras. Y me dice, bueno, mejor que te vayas para la casa porque viene revolución, no sabemos qué va a pasar en la calle y la gente está cansada, la gente quiere cambio, la gente viene a protestar. Y entonces en camino a casa empezamos a ver el movimiento militar por las calles, empezando a cerrar calles, a tomarse las calles la gente. Y de allí empezó un proceso de protesta contra el gobierno. Y eso también nuevamente ha traído una inestabilidad política, un proceso de cambio donde la gente quiere ver un gobierno que realmente les ayude, luche por su país, les lleve adelante. Estas demostraciones duraron casi 2 meses, donde la gente por el primer mes no pudo salir a las calles. Realmente fueron 4 semanas donde la gente se tomó las calles. Parecía una gran fiesta, pero también habían confrontaciones con las personas del ejército y los elementos de seguridad. Pero después, más adelante, se volvieron más violentas. Ya en entre mes de noviembre y diciembre las cosas empezaron a calmarse, el gobierno empezó a hacer algunos cambios que la gente empezó a examinar y a evaluar y empezó a traer ese cambio que deseaba la gente. Y ahora, entonces, a principio de este año llega la pandemia del coronavirus, donde la gente no solamente alrededor del mundo, no solamente aquí en el Líbano, pero alrededor del mundo, a cuarentenas completas, donde la economía del país empieza a sufrir, empieza a ser afectada. La semana pasada, hace semana y media, agosto 4, entonces llega esta explosión. Vez tras vez ese país ha sido golpeado, pero en medio de todos los golpes la gente ha querido salir adelante y es un poco de lo que queremos que ustedes también comprendan un poco la situación de este país, que no es una historia muy larga. Estamos hablando de los 1970 a los 2020, 2020 ahora, y la gente desea ver algún cambio, pero a veces hay desesperanza, a veces hay desconsuelo, no hay oportunidad. Creemos que Dios quiere traer algo especial con la gente aquí en el Líbano. Y como decía David, pues, ustedes pueden ahora tal vez entender un poco más por qué la inestabilidad de este país no solo es la parte política, pero también siempre el conflicto religioso que hay. Ustedes han escuchado las noticias de esta semana. Tenemos otra denuncia del primer ministro, ya esta es la segunda vez en menos de un año,
Y eso significa que no va a haber un gabinete de ministros que se van a preocupar por el país. No sabemos qué van a pasar en las escuelas. Ya el otoño pasado ya los estudiantes han perdido un mes y medio y ahora con todo lo que pasó por la pandemia está en duda lo que sucederá para el próximo año, cuándo se empezará. Y sin haber un gobierno, todo es una duda. La gente no sabe qué es lo que va a suceder. Estamos con la crisis económica también. La lira libanesa se ha devaluado hasta un 85%. Desde tal vez antes aún de la pandemia, mucha gente está sin trabajo aquí en el Líbano. Otras personas seguían trabajando en las mismas horas, pero no se les podía pagar, así que recibían medio pago. Y era lo que estaban haciendo muchas escuelas, muchos negocios, porque querían mantener la economía, pero es muy difícil, ya que se ha devaluado tanto la lira. Y a eso le añadimos la pandemia del COVID-19 y nos encontramos ahora con todos estos trabajos cerrados y en el Líbano. Hace unas semanas tuvimos otra vez por los fines de semana porque habían algunos días festivos y tratando de reducir esos números, pero miramos que ha sido una cosa tras otra. Pero aún en medio de eso, la iglesia local se está viendo el mover de ellos y al ver la necesidad de la gente y la compasión, y están saliendo a servir, no solamente por lo que ha pasado por la explosión, pero también por la necesidad que se está dando, repartiendo comida, visitando a las personas. Bueno, la iglesia tuvo que cambiar, como en muchos países del mundo, a transmitir sus servicios por internet. Y de una u otra forma eso también ha hecho que el mensaje sea llegado a otras personas que tal vez no iban a escuchar, especialmente en este país donde tenemos tantos refugiados y gentes que son como los sirios que tal vez nunca han escuchado del evangelio. Entonces, esto aún que es algo negativo, podemos decir, esa ha sido una de las cosas buenas que ha traído este virus, y que mucha gente está escuchando del evangelio por las formas, por esa plataforma de internet. Como mencionamos, entonces, como pareja estamos trabajando con nuestra organización en Estados Unidos, Ideas, Juventud para Cristo. Nos unimos al trabajo de Juventud para Cristo para aquellos que han visitado. Este es el staff, una de las fotos de este año del personal. Tenemos un equipo joven, un equipo animoso que desea ver que la juventud del Líbano sea alcanzada para Cristo. Maher tiene una pasión por ver una generación nueva de líderes, de personas que puedan traer cambio a este país. Y creemos que Cristo puede levantar esa generación nueva entre los adolescentes que están actualmente hoy en día aquí en el Líbano. Como Juventud para Cristo tenemos diferentes equipos que trabajamos en diferentes áreas. Tenemos un ministerio que hasta la pandemia, cuando empezó la pandemia aquí en el Líbano, era bien activo, era el ministerio escolar. Teníamos una apertura a casi de 10 a 12 escuelas donde podíamos ir a hacer eventos, a hacer charlas espirituales, a hacer devocionales, presentaciones. Las escuelas nos daban acceso a los estudiantes en plataformas como los auditorios grandes o aún en salones pequeños. Los muchachos van y hacían sus programas y podían compartir, a veces con, como dijo Daniel, escuelas cristianas donde un 70-80% de los estudiantes eran de otras religiones.
Nuestro equipo en el BK, en el este del país, un equipo muy activo también, tiene un enfoque a refugiados sirios y tenemos un ministerio de deportes donde los muchachos están trabajando con jóvenes plenamente refugiados sirios, proveyendo oportunidades para actividades físicas y por medio de ellas darles a conocer del amor y de la gracia de Cristo, enseñarles valores cristianos, enseñarles valores para sus vidas. Las chicas aprenden artes sociales como manualidades y lenguaje y tienen la oportunidad entonces de entrar a las casas y las familias para tener acceso a ellas y compartir con ellos también. Y como pareja, personal, el Centro Juvenil Manara. Manara es la palabra árabe para faro de luz. Entonces, como pueden ver ahí, lo tenemos bien pintado grande en toda la parte frontal de nuestro edificio. Todo ese edificio, parte naranja, con olas y mar que ven ahí, ese es el centro juvenil. Queremos que este centro juvenil sea un faro de luz a una comunidad donde no hay mucha de ello, no hay la luz de Cristo. Alguien mencionó ahí algunos aspectos de esta comunidad, que es la municipalidad de Burj Hamur. Burj Hamur es un área muy densamente poblada, más de 500,000 de personas allí viviendo, de muchas diferentes etnias, de muchos países, de muchos trasfondos religiosos, muchos trasfondos sociales también, y muchos de ellos viven en pobreza. La realidad es que no solamente estas personas, pero con todo lo de la explosión, se calcula que dentro de un mes más o menos, más de un 50% de la población libanesa va a estar bajo el nivel de pobreza mundial. Y eso es una de las situaciones críticas del país. Como enfoques, la visión misional de nuestro centro es la reconciliación. Cada joven pueda tener un encuentro personal con Cristo, pero también aquellos que anteriormente no se conectaban. Tenemos libaneses, sirios que tienen sus pleitos, tenemos a armenios y turcos, tenemos a palestinos, nadie quiere a los palestinos en el país, tenemos a cristianos y musulmanes. La mayoría de muchachos que vienen al centro son de trasfondo musulmán, un 80%, un 20% son de trasfondo cristiano, así que ustedes pueden ver algunas de las fotos de los chicos allí, algunos cubiertos, otros descubiertos de las chicas. Así que trabajamos con todos ellos en el mismo espacio, enseñándoles que hay un Dios que les ama, enseñándoles que hay un Dios que desea que nos respetemos, que nos apreciemos en nuestra diferencia, pero que más allá podamos tener una relación de perdón, una relación de amistad, y llevarlos a conocer entonces al verdadero amigo, a Jesucristo, donde ellos puedan conocer el amor y la gracia de Él. Tenemos programas de educación, programas de consejería, tenemos programas de recreación, y todo esto se complementa y se conecta con el área espiritual. Nuestro centro juvenil fue uno de los centros que fueron afectados con la explosión del día 4 de agosto. Tuvimos daños no solamente en el centro principal, pero tenemos también a una cuadra del centro un taller nuevo de carpintería donde estamos trabajando y enseñando habilidades prácticas para jóvenes donde ellos puedan conseguir trabajo, y carpintería es esta habilidad que estamos enseñando por ahora. Esto sufrió daños, pero rápidamente el staff y muchachos
Al siguiente día vinieron a ayudar en la parte de limpieza y restauración. Y eso ha sido un testimonio lo cual queremos compartir con ustedes, a realmente ver cómo no solamente la gente, pero nuestros jóvenes, los jóvenes con los cuales trabajamos, se han movilizado a poder responder y hacerse presente en medio de tanta destrucción. También hemos estado haciendo visitas a los hogares. Esa es una de las respuestas que hemos hecho. Y en esta semana que pasó estuvimos visitando las familias de los jóvenes. Específicamente queríamos saber cómo estaban ellos, mirar la situación de sus hogares, ver si había algún daño físico, pero también mirar, escuchar sus historias. Y es algo que todos estamos preguntando. ¿Dónde estabas tú cuando la explosión? Eso lo podemos oír siempre que nos encontramos con alguien. Esa es la pregunta ahora en la calle. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Está bien tu familia? Y nosotros queríamos mirar cómo estaban nuestros jóvenes, escuchar sus historias. Hay mucha tristeza. Estuvimos el primer día llamando por teléfono, haciendo una encuesta. Y una de las palabras que podíamos mirar nuevamente era tristeza, tristeza, tristeza y miedo. Mucho temor, muchos de ellos pensaban que era la guerra. En una de estas visitas que yo hice, había los adolescentes en la casa, habían preparado las maletas y las tienen en las puertas, las tienen ahí al lado de la puerta y ellos piensan que en cualquier momento puede empezar la guerra. Y bueno, hay conflicto aquí, y ha habido conflicto desde que nos movimos nosotros acá. Siempre ha estado ese conflicto en la frontera al sur del país. Y la gente piensa que es algo que puede pasar en cualquier momento. Entonces, esa fue la primera reacción que la gente tenía. Y nosotros pensábamos que era un terremoto, pero toda la gente que hemos visitado, eso era lo que ellos pensaban. Muchos están reviviendo lo que experimentaron en la guerra en Siria. Muchos de ellos están ahora sufriendo por trauma, muchos de los niños teniendo problemas físicos, falta de dormir, pesadillas. Es algo que casi en todas las casas podíamos escuchar. Pero aún así ellos estaban muy contentos de que podíamos visitarles, podíamos ver las sonrisas en sus rostros, de poder saber que alguien se preocupa por ellos, y que alguien quería saber cómo estaban y qué pasaba en la vida de ellos. Tenemos aparte grupos de consejería que se están reuniendo en el centro, no solamente para jóvenes, pero también para padres, y hemos tenido varios grupos ya donde los padres vienen y se les dan algunos consejos para ellos mismos, pero también para implementar en sus propios hogares. ¿Qué hacer ahora? ¿En qué cosas estar pendientes? ¿Cómo poder procesar esto con sus familias, con sus hijos? Es muy difícil porque pasaron en su propio país. Tuvimos una experiencia de un joven que un amigo de él falleció en la explosión y él lo había visto hace 3 días, así que él estaba en un shock muy grande. Y cuando fuimos a visitarlo a su hogar, los padres decían que ellos estaban tan agradecidos de que se había tomado el tiempo de hacer eso por querer compartir, y el hecho de que personas del centro habían llegado, le habían dado la oportunidad y él había sentido la confianza de contar qué era lo que estaba pasando, por qué él se sentía así. Entonces, vemos cómo Dios nos está usando en formas pequeñas. No solamente ha sido muy interesante para nosotros porque no solamente es el trabajo que hacemos con los jóvenes, pero es el trabajo también que se hace con los trabajadores de Juventud para Cristo, con el personal, con el equipo con el que trabajamos, y ellos también están sufriendo. Muchos de ellos tuvieron daños en sus hogares, en sus casas, y es donde nosotros vemos que es tan importante
el trabajo que hacemos, de no olvidar de ellos también, que ellos están pasando por un tiempo difícil, muchos aún sus padres se les ha afectado en sus trabajos, entonces ellos también están con la misma carga, con el mismo temor, pero tienen el deseo también de alcanzar y de traer, tienen esa compasión hacia los jóvenes y poder mostrarles el amor y sufriendo con ellos mismos. Es algo difícil de hacer, la verdad. Siento que ha sido un reto grande para ellos, especialmente muchos de ellos que son libaneses y que ha sido un proceso también de aprender a trabajar con los sirios, aprender a trabajar con los marginados, con los más pobres. Entonces, vemos cómo Dios está usando todo eso y Él está transformando el corazón aún del personal de Juventud para Cristo. Como decía Carla, los jóvenes están, aparte de ser motivados por las visitas que estamos haciendo, ellos mismos quieren ser parte de una respuesta. Y el hecho de que ellos quieren participar en el proceso de limpieza, proceso de ayuda a la gente, ha sido un testimonio para nosotros también. La gente en medio del sufrimiento, en medio del dolor y de los malos pensamientos que vienen, los jóvenes salieron y decidieron en el fin de semana, después de haber pasado la explosión, dijeron, nosotros queremos ir y a la zona donde fue más afectada, ir a ayudar, ir a limpiar. Así que ellos mismos se organizaron con la ayuda de un poquito de nuestros líderes. Entonces fuimos a barrer, a limpiar, a quitar vidrios, a ayudar a la gente, a repartir comida, agua, a alguna de la gente. Y estábamos muy animados de ver cómo los muchachos querían compartir de su propio esfuerzo, darse ellos mismos para ayudar a otras personas. Ver el cambio que Dios está trayendo al corazón de esos jóvenes que tal vez anteriormente no lo hubieran pensado así. Para nosotros ha sido algo impactante también. Juventud para Cristo, entonces, ha empezado un trabajo de apoyar a los jóvenes y familias de nuestro centro que fueron afectados. Estamos tratando de tener un proyecto de reconstrucción de 100 hogares de los jóvenes que vienen a nuestro centro. Vamos a ayudar en la reconstrucción de sus casas, las partes que fueron afectadas. Vamos a estar proveyendo comida para las familias también que no solamente fueron afectadas por la explosión, el desastre de hace una semana, pero también por la situación económica que el país por la cual el país está trabajando. Y en medio de toda esta situación, nosotros como Juventud para Cristo, además de la ayuda de restauración de reconstrucción y de sacar a estas familias adelante en la parte física, creemos que al reconstruir casas también estamos reconstruyendo vidas de toda esta gente. Y es donde nos queremos enfocar. La gente necesita ver una generación nueva y creemos que el futuro de este país puede llevarles a esto. Sí, pueden ver aquí unas de estas fotos. Algunos de estos jóvenes son de familias sirias y eso es algo que damos gracias a Dios, como ahora ellos han tenido la oportunidad de transformar, de cambiar ese sentido, ¿no? De sentir que no me tratan bien, me tratan mal, tengo ese resentimiento por lo que me hacen los libaneses, por la forma que me tratan. Ahora ellos están con un deseo de servir y de querer ayudar, y eso es lo que ha pasado a través de este centro de reconciliación, donde estos jóvenes han tenido tiempo ya, 2 años de conocerse, y ahora ellos juntos, libaneses, sirios, musulmanes, cristianos, juntos vienen con este proyecto, vamos a servir a nuestra comunidad. Muchos de ellos decidieron ir a las casas
de las personas, de individuos, no solamente en las calles, pero ir a las casas, limpiar, recoger los vidrios y vemos cómo Dios está trabajando en el corazón de ellos. Es lo que creemos, de que el Señor quiere traer esa nueva generación a este lugar, a este país. No solamente queremos que el Señor cambie esa relación entre ellos, pero esa relación que ellos tienen también con Dios, como comunidad y en una forma personal, como ellos pueden reconciliarse también con Dios. Y damos gracias a Dios porque ya hay grupos de estudio bíblico, hay algunos de ambos trasfondos, cristianos nominales, como también de otras religiones, que están unidos estudiando la palabra de Dios, orando juntos. Y eso es lo que queremos, una transformación integral para la vida de estos jóvenes, porque sabemos que ellos serán futuros padres, futuros trabajadores, futuros líderes del gobierno. Sabemos que Dios tiene propósitos para ellos y creemos de que el Señor va a hacer esa transformación integral en la vida de ellos. Gracias por darnos ese tiempo. Vamos a ir terminando aquí, pero al comunicarles todas estas palabras, estas fotos, queremos dejarles saber que Dios se está moviendo. Y para nosotros como pareja latina es algo emocionante ver cómo en un país donde hay tanta desesperanza, un país donde hay tanta desilusión, la gente no confía en su gobierno, la gente no confía en nadie, hay mucha enemistad. Dios se está moviendo. Eso otra vez, como decía Daniel, no lo comunican las noticias. Esa parte social, espiritual, no se comunica. Y es donde creemos como hijos de Dios, como personas que seguimos y tenemos una fe firme en Cristo, que hay la respuesta. La juventud que viene adelante con una mentalidad diferente, cambiados, con un corazón diferente, con el corazón de Cristo en sus vidas, creemos que van a traer ese cambio que necesita un país como el Líbano, que vez tras vez es golpeado por tanta destrucción, tanta desolación. Pero en medio de eso, Dios va a levantar esta nueva generación, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, reflejada en jóvenes, reflejada en familias que están siendo transformadas para su gloria. Así que muchas gracias por escucharnos. Daniel, quiero dejarte entonces el tiempo. Sé que vamos a tener un tiempo de preguntas y queremos escuchar si hay cosas que tal vez faltaron mencionar o hay dudas. Queremos dejar un tiempo para poder hacer esto. Gracias, David. Gracias, Carla. Sí, queremos abrir un espacio. No tenemos mucho tiempo, pero queremos abrir un espacio para atender algunas preguntas de aquellos que han estado siguiendo de cerca este repaso que hiciste en lo personal, en el ministerio del país, con tantos momentos duros y difíciles en su joven historia, y esto que golpea, leía que algunos lo llaman el 11 de septiembre libanés, ¿verdad? Por el impacto, comparándolo con el tema de Estados Unidos, y otros lo llaman el holocausto libanés, o sea, el golpe que ha dado la psiquis también libanesa, realmente muy, muy fuerte, de verdad. Y comentábamos fuera de cámara, como se dice, cuando charlamos estos días, David, que aún entre los cristianos hay una sensación de desesperanza tal, diciendo, si puedo me voy. ¿Qué pasa si la iglesia empieza a salir así por esto? ¿Qué le puede pasar al testimonio en Líbano? ¿Querés comentar algo de eso? Yo abro así la pregunta, y por chat pueden hacer algunas preguntas. Micaela va a facilitar esto, y podemos ir atendiendo algunas preguntas si lo ponen en el chat. Perfecto. Sí, notábamos esto fuera de cámara, como decías. Hemos escuchado comentarios de creyentes que no tienen esperanza
en su país, están desilusionados, como decía, y la gente quiere irse. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, a cristianos nominales, musulmanes, ellos están buscando la forma más rápida de salir, y aquellos que pueden salir están tratando de viajar, a emigrar a otros países. Desde el año pasado, con toda la situación política, inestabilidad política, la crisis económica, aún ahora se viene este golpe de la pandemia de COVID-19 y este golpe de la explosión en el puerto de Beirut. La Iglesia de Cristo está viéndose en prueba, y yo creo que la prueba lleva a fortalecer a la gente en uno de esos puntos donde o confías en Dios y dices, aquí Dios está presente aún en este país donde no hay esperanza, o puede ser un tiempo donde la gente puede entrar en una duda bien tremenda y pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que ama a la gente y que se preocupa? No solamente en la iglesia, pero también la gente de afuera que duda mucho más. Pero creemos que la gente local que está aquí, hay gente local que está firme y desea ver un cambio. Yo creo que esa gente va a ser bien clave para un mover especial. Conocemos a varios pastores que están luchando por su país y se están moviendo esta semana junto con otra gente. Han estado movilizando a su cuerpo, a sus congregaciones, y es lindo ver eso. Así que por favor oren por la iglesia, por firmeza en la iglesia de Cristo, para que la gente no nos vayamos al desespero, sino que con fe podamos confiar en las promesas de Dios, aún en medio de tanto golpe duro que el país está sufriendo. Gracias, David. Mira, tengo dos preguntas, se las pongo juntas. Judith pregunta sobre los principales desafíos para salir allí, y Laura, si hay persecución de cristianos en Líbano. Pueden hacer las respuestas así al punto. Sí. Desafíos y si hay persecución. Desafíos para servir aquí en el país, como la diversidad de personas. Eso presenta un desafío a la gente que viene, la gente que está sirviendo, por el hecho de que la diversidad trae mucha desconfianza entre los grupos. Entonces, si tú estás trabajando con un grupo, pero quieres caerle bien al otro grupo, el otro grupo tal vez te va a mirar mal, o uno de los dos grupos tal vez no va a traer mucha conexión contigo. Ese es un desafío bien grande. Como grupo, como Juventud para Cristo, que queremos trabajar la parte de consejería, de ayudar a los jóvenes que sufren tal vez abuso en sus casas, tal vez bullying, burlas en su vecindario. El sistema social del Líbano también no es algo muy avanzado, y no hay mucha protección para jóvenes, para la niñez. Así que a veces nos sentimos que estamos luchando contra la corriente, tratando de proteger a jóvenes, pero la misma sociedad no les protege a ellos mismos. En cuanto a persecución, hay poca persecución comparada. Persecución, perdón, David, libertad religiosa, Sí. Hay varias preguntas conectadas, sí. Sí, en cuanto a la persecución y libertad religiosa, no es un país, por ley, es un país que tiene libertad religiosa. Entonces, no hay persecución abierta como en otros países musulmanes. Pero tú tienes que tener mucho cuidado en las áreas, los lugares donde tú deseas administrar. Hay lugares comunidades donde son plenamente musulmanes, muy conservadores también. Entonces tú tienes que ser muy sabio en cómo te mueves en medio de esos lugares. En otras áreas es un país mezclado, donde cristianos a veces viven con musulmanes. Bushamud, por ejemplo, es una muestra de eso, y hay un poco más de libertad. Pero hay persecución en el sentido de que, por ejemplo, los grupos mismos religiosos, si vemos el sentido cristiano, los católicos, ortodoxos, son muy negativos contra los protestantes, los evangélicos, y a veces no favorecen o quieren hacer la vida más dura a estos ministerios. Musulmanes, ellos tratan de
de tener sus comunidades bastante controladas y otra vez, si tú quieres hacer un ministerio en medio de ellos, va a ser algo de largo plazo, un ministerio relacional que va a llevarte bastante años. Para la gloria de Dios se están haciendo, hay ministerios que lo están haciendo, pero también sufren diferentes tipos de persecución, no tanto como en otros países. David, todo lo que ha pasado y todo lo reciente, lo más histórico, pero lo reciente también, ¿de qué manera impacta en el tema de los refugiados? La pandemia, sabemos que ha golpeado a muchísimos países, una población vulnerable, con poquísimo acceso a la salud, muchas veces rechazada o aislada inclusive, y aún todo esto, sabemos que en la historia se buscan culpables, ¿no? Y el otro generalmente es un excelente chivo emisario o dado para ser culpable. O sea, ¿de qué manera esta situación afecta a los refugiados? Otra pregunta. Sí, la situación, como tú dices, siempre hay un cabrito expiatorio que tiene que ser encontrado y es el culpable. Y lastimosamente los grupos minoritarios, en este caso los refugiados sirios, son los que siempre llevan las de perder. Muchos de ellos son culpados de que la ayuda internacional que viene para el país es directamente solamente para ellos. Entonces los libaneses empiezan a sentir mucho celo, porque aunque ellos están sufriendo, y es verdad, hay muchos libaneses que han sufrido, más de 300,000 personas con sus hogares destruidos, están sufriendo. La ayuda internacional viene para todos, pero a veces muchos se enfocan en, solamente los refugiados reciben ayuda. Entonces ellos reciben la culpabilidad de que los libaneses no reciben ayuda, de que los libaneses están sufriendo por el hecho de que hay privilegios para refugiados. Pero aún así los refugiados realmente son un grupo bastante vulnerable. Si tú miras las comunidades, ellos no tienen familia, aparte de que tengan a un amigo o algún familiar que se haya movido con ellos de Siria para aquí, para el Líbano, pero aparte de eso no tienen. Los libaneses, ellos tienen familia, ellos tienen personas que les pueden apoyar, donde se pueden alojar y pueden empezar ese proceso de reconstrucción. Pero a la misma vez, fíjate que, como decía Carla, vemos como los grupos de refugiados, a pesar de que ellos son culpados, sirios, estos muchachos sirios del centro, ellos decidieron, ¿no? Nosotros vamos a ir y vamos a ir a ayudar a la gente libanesa y vamos a mostrarles que nosotros también queremos ser un agente activo en medio de este desastre. Algo que hemos visto mucho ahora en las crisis económicas es que muchos de ellos trabajan y los llaman a trabajar, pero al fin del día no les pagan. Y por el estatus que ellos tienen legal aquí, no pueden quejarse en ningún lugar. Entonces, hacen su trabajo de gratis. Y eso es algo que ha pasado mucho por la situación económica. Yeah. Hay una pregunta de formas prácticas también para ayudar y para colaborar relacionadas. Hay varias que voy a relacionar. Abigail, Pedro, Laura, otros, pero voy a relacionarlas de esta manera. Amigos, ¿cuáles serían las principales necesidades que ustedes ven en este momento para el ministerio que desarrollan, para colaborar? Nosotros en un momento vamos a poner, esto le digo a todos los que están en la reunión, un PDF con el detalle de cómo participar con ofrendas concretas asignadas para esta situación en Líbano. El Ministerio de Juventud para Cristo, es el Ministerio Internacional, tiene una serie para en un momento Micaela va a poder y por algún Daniel. Por correo electrónico. David, entonces, contanos un poquito.
Okay. Creo que estabas un poquito cortado, Daniel, en tu comunicación, pero creo que entiendo la pregunta en cuanto a cuáles son las ayudas específicas, unas prácticas que se pueden ayudar con el ministerio aquí en Líbano. En el momento Juventud para Cristo, como mencioné, estamos queriendo dar ayuda de restauración de casas, 100 casas que han sido dañadas por la explosión. Mayormente las casas, las personas con las que estamos trabajando son sirios, pero también tenemos algunos libaneses que vamos a estar de los que asisten al centro. Entonces en el centro no hacemos preferencia. La mayoría de las personas, de los jóvenes con los que trabajamos son sirios, por eso tal vez hay mayormente número de casas sirias, pero también tenemos libaneses. Entonces esa es una área, como tú dices, y agradecemos mucho el apoyo financiero que se pueda extender. Vamos a estar apoyando en el área de comida por algunos meses a varias familias de nuestros jóvenes, ya que esta situación económica ha venido desde octubre del año pasado. Al hacer la encuesta en el principio de esta semana, descubrimos que mucha gente está teniendo problemas para pagar la renta, ya tienen casi 3, 4, 5, a veces 6 meses sin pagar renta y están acumulándose una deuda allí. Entonces queremos poder traer, tal vez por medio de la comida, alivio para que ellos puedan tener dinero para cubrir sus otros gastos de sus hogares. Entonces es otra área donde estamos trabajando. YFC, esa es una área nueva de ayuda en emergencia en la cual estamos entrando. Así que oren por nosotros. La parte de oración es una que no queremos dejar de mencionar. Oren por el personal de YFC, el personal de la iglesia local que está sirviendo y está tratando de hacerse presente. Oren por las personas afectadas por la tragedia y oren por la población del Líbano en general. Y este es un momento crítico nuevamente para que la gente ponga su fe en Dios y no le rechace. Gracias, David. Aquí se cortó la conexión y así que me sacó y volví nuevamente a la reunión. Pero entiendo que cubriste la pregunta que tenía que ver necesidades puntuales y allí en el chat está el PDF con el título Líbano, estamos contigo, estamos con vos, y pueden bajarlo y ahí está la información, el detalle de cómo hacer llegar la ofrenda. Un par de preguntas más, David. Respecto de, ¿se podría decir que hay un grupo o grupos de personas que tengan mayor accesibilidad, no accesibilidad, sino disposición, apertura en el ministerio al presentar a Jesús? Y hay preguntas respecto a cómo están los jóvenes, los niños. Por ejemplo, aquí estoy siguiendo noticias de una ONG que se llama Entre Culturas y habla de cerca de 300.000 niños sirios dentro de los refugiados. Así que seguramente hay una enorme necesidad entre los niños también, pero relacionado con esto, hay una pregunta sobre el idioma. Decimos que se habla en árabe, por supuesto en Líbano, y este es un idioma común para los refugiados sirios y también los libaneses, ¿verdad? Así que en ese sentido se habla la misma variedad del árabe, pero también se habla francés, porque fue una ex colonia o ex territorio francés, ¿verdad? En Líbano. Correcto. Se habla francés, se habla inglés, y eso es algo que para nosotros haber vivido en Estados Unidos nos facilitó bastante la llegada aquí. A la misma vez nos ha costado un poco el aprender el árabe como familia, porque la gente sabe que hablamos inglés, entonces no quiere perder nuestro tiempo tratar de ayudarnos a aprender el árabe. Pero sí, el árabe siempre es el lenguaje más común en toda la gente. Para las personas que desean moverse a un país como este de tiempo completo, el árabe sería uno de los lenguajes principales, o inglés, que podría facilitarte un poco el establecimiento ahí. Pero en cuanto a los grupos, que apertura en los grupos, nosotros estamos viendo que, mencionamos hace poco, los refugiados y la gente en medio de tragedias siempre tiene un corazón un poco más abierto a escuchar. Y como Juventud para Cristo, nuestra estrategia es tener
por medio de relaciones nos conozca y podamos establecer confianza y la gente pueda ver que no es una intención de querer cambiarle su religión o querer traerlos a una religión diferente. Lo que le queremos presentar es a un amigo, a una persona que quiere traer un cambio a su vida y que al igual que entró al corazón nuestro, él desea tener una relación personal. Esa relación es la que queremos que la gente conozca. Entonces, esa relación personal abre mucho las puertas en los jóvenes, en los adultos, cuando tú entras a las casas y compartes con ellos o te preocupas por las necesidades del diario vivir de los jóvenes, de las personas, eso abre mucho la puerta. En los grupos, entre los grupos musulmanes o los grupos cristianos nominales también. Tenemos una pregunta más, te voy a hacer y ya estamos, digamos, apuntando hacia el final de nuestro encuentro, que salió volando la hora y media que hemos estado juntos como para recién empezar, como el precalentamiento esto, ¿no? Antes de entrar al partido en realidad. Pero bueno, no se puede agotar todo lo que es este país y lo que sí, como otras cosas que hacemos es dar el sabor, presentar la realidad, orientar en el tema y animar a profundizar en esto. ¿Hay algún pulso en cuanto a, alguna señal en cuanto a cuándo se puede abrir la situación para poder ingresar al país relacionado con el COVID? Pero me imagino que habrá también mucho interés en movimientos humanitarios y en el poder hacer envío de equipos de apoyo. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué aroma hay a eso? Quizás no podés decirlo, pero más o menos, ¿no? Sí, no, aquí cambia, cada día hay cambios en toda esta orientación. A veces hay apertura, a veces nos quieren poner otra vez en cuarentena. El aeropuerto está abierto y bueno, desde principios de julio, mitades de julio ya los vuelos están entrando, no a la misma capacidad que normal antes de COVID, pero ya han entrado. Entonces, la respuesta a la parte de emergencia ha sido, esto ha permitido ayuda a que la gente, a que grupos internacionales, ONGs puedan traer parte de la ayuda que ellos han podido recoger para la explosión. Realmente lo que miramos y lo que hablamos con Maher es que no creemos que el aeropuerto lo vuelvan a cerrar, debido a que el aeropuerto es uno de los medios por donde está entrando más el dinero, remesas que vienen de gente libanesa, de afuera, y eso está ayudándole a dar un boost, un empuje a la economía en estos momentos donde la crisis económica de Líbano se está empeorando. El puerto principal del Líbano, que acaba de ser destruido, no sabemos cuándo va a ponerse en acción. Se hablaba, veíamos en las noticias hoy día que dos y tres de las grúas de contenedores que bajan contenedores de los barcos parece que van a empezar a trabajar, pero eso solo implica las grúas y todos los almacenes y alojamientos, bodegas, todo eso que fue destruido. Entonces, la economía va a ser afectada bastante en esa parte. Yo creo que el aeropuerto, lo que he escuchado de gente local es que por ahora no, por la parte del COVID, no creen que la van a cerrar nuevamente porque es una parte esencial para la economía libanesa, ahora especialmente que el puerto ha sido destruido. Entonces, viajes hay, pero eso sí puede cambiar de momento a momento. Al ingresar, ¿te requieren cuarentena, aislamiento, David, en este momento? Te requieren cuarentena si no traes pruebas. Si traes prueba de PCR, ellos te reciben con la prueba y te mandan a hacer una prueba de 24 horas o de 48 horas, 2 días, una segunda prueba cuando estás aquí en el país, y de ahí, si sale negativo, ya puedes moverte en el país sin problema. Si no traes prueba, entonces sí te requieren cuarentena de 2 semanas.
Y si sales positivo al entrar aquí, entonces también te ponen en cuarentena automática, mano. Excelente. Bueno, David, muchas gracias. Hay varias cositas que queremos compartir con ustedes. Una es decirles que ustedes siguen ahí, no se van todavía, claro, porque queremos hablar antes de finalizar por ustedes, por el equipo, por el ministerio. Decirles a todos quienes nos acompañan esta tarde que de forma regular, semanalmente, enviamos información de muchos lugares relacionados con Medio Oriente. Hemos hecho un énfasis especial en lo que llamamos la Semana de los Refugiados, del 20 de junio en adelante, coincidiendo con el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado. En noviembre vamos a volver a hacer nuestra Semana por los Cristianos Perseguidos, así que pueden recibir nuestra información de forma regular y, por supuesto, a través de los medios que tenemos a disposición. Facebook, la página web, el número que tienen allí en el chat, que es el número de WhatsApp exclusivo para esta información, y también en Facebook. Así que quienes no habían recibido hasta ahora la información podrán seguir siendo parte de nuestra red de difusión, conociendo las propuestas, oportunidades, información, temas de reflexión, materiales, etcétera, que compartimos. Y a medida que vamos recibiendo información, también traducimos y la volcamos en nuestra red de difusión. Lo siguiente que queremos decirle es que el sábado próximo, no ahora que hoy es viernes, no es mañana, sino el sábado 22, vamos a volver a encontrarnos en lo que llamamos nuestros cultos virtuales, lo hacemos cada 15 días, y vamos a estar hablando de lo que llamamos realidades desconocidas o realidades olvidadas. Vamos a tener a Carlos hablándonos de lo que está pasando hoy en Turquía. Vendrá un obrero desde Bangladesh para hablarnos de los Rohingya, esta etnia que ha tenido que huir de Myanmar, y hay cerca de 1 millón de ellos en terribles condiciones en Tailandia y también en Bangladesh. Vamos a escuchar de primera mano gente que está trabajando con ellos, y vamos a tener también gente que va a hablar de Yemen. Y vamos a ver uno de los peores lugares de Medio Oriente, si es que puede haber un concurso de peores, porque escuchamos la realidad de Líbano y podemos hablar de otros lugares también, pero entre los peores lugares de Medio Oriente, la crisis humanitaria que se habla como la gran crisis en este momento, vamos a estar hablando con gente de Yemen. Así que el sábado 22, allí tienen la información también en el chat, como siempre, de 10 a 12, hora de Argentina. Será nuestro 16º encuentro, realidades olvidadas, sobre lo que no se habla. Queremos seguir hablando y poniendo nuestra atención, así que los esperamos, pueden inscribirse, allí tienen también el link de inscripción. Y también contarles que, como decíamos al principio, esta pandemia ha puesto en espera nuestro viaje, pero estamos ya en oración, en comunicación con nuestros anfitriones. Anfitriones en nuestro lenguaje interno de Conexión Oriental son los obreros o ministerios que reciben al equipo que enviamos, y estos equipos son equipos de apoyo, de acompañamiento, de servicio, y han abierto puertas de manera muy especial. Les tenemos, no lo traje ahora, pero tengo acá un anuario de una de las escuelas que visitamos en nuestros viajes, con toda una página dedicada a fotos del equipo de fútbol argentino, que no era un equipo de fútbol, fuimos a servir y acompañar a la escuela, y varias de las chicas acá se ríen, como Gabriela y Micaela, porque durante 3 años consecutivos hemos mantenido el invicto. Así que nos esperan nuevamente para ver si nos pueden ganar al equipo de Latinoamérica. Así que hay muchas oportunidades para aspectos de oficio, pintura, dibujo, oficios, manualidades, para trabajar en el centro, en otros lugares también. El tema de música, deporte, sobre todo fútbol, hay muchas oportunidades, y apuntamos a llevar gente joven, porque el perfil del ministerio que está trabajando nuestros anfitriones ahí es más bien joven. No puede ser un equipo muy grande por la estructura, por el desplazamiento, por los costos, pero un equipo limitado en cantidad de personas y especialmente equipado para atender las necesidades. Será nuestra preparación. Si alguno de ustedes tiene interés en ser parte, no vamos a hablar ahora porque hay muchísimas cosas que mencionar, pueden escribirnos. El día 28 de agosto comenzamos la primera de 8 clases, tenemos una clase mensual, y estas clases son de requisito porque son clases de capacitación y de orientación.
no solamente para Líbano, sino para otros 4 o 5 países más de Medio Oriente, donde vamos a dar nuestro apoyo. Son clases requeridas para conocernos, para saber de la realidad y para prepararnos. Así que todo esto lleva un proceso, requiere que haya un aval pastoral, un formulario con información de ustedes, y todo eso tiene que estar listo para el día 28 para poder iniciar el proceso de capacitación, que es requisito para acompañarnos. Así que si el tema te ha interesado, te ha puesto a pensar, además de esto hay otros países que de forma personal damos la información ahora de forma pública, escribinos a los contactos que tenés allí, a nuestro correo electrónico, que los conocés también, diciendo, me gustaría participar de un viaje, ¿cómo es la cosa? Y te vamos a enviar una primera hoja de autoevaluación, son unas 20 preguntas para que te autoevalúes, y si luego de esa autoevaluación es positiva, empieces el proceso formal completando una documentación y comenzando a capacitarte. Así que si estás en tu lugar y tenés interés, esto es para toda América Latina, así que estamos esperando participantes de otros países también. Entonces, Mica, si hay algo que se me esté pasando, hablamos de seguir conectados, hablamos del próximo sábado 22, hablamos de poder acompañarnos a algunos de estos viajes de Medio Oriente, y hablamos también de poder ser parte de una ofrenda al ministerio de nuestros amigos allí en Líbano. Si tenés dificultad o tienes dificultad con la tarjeta de crédito, escríbanos, que estamos queriendo abrir algún otro medio local para poder facilitar una ofrenda si está en tu corazón participar. Así que si no puedes usar la tarjeta de crédito, escribinos, porque tenemos algún otro medio para poder colectar la ofrenda y enviarla. La idea es que si está en tu corazón y no podés hacerlo por ese medio, no te quedes sin hacerlo y nos escribas y nos preguntes para darte otras alternativas. ¿De acuerdo? Así que queremos ahora sí orar, y le quiero pedir por Víctor. En pantalla ahí está Víctor Hugo Santos, pastor de una muy linda iglesia de las Américas en la provincia de Misiones, donde tenemos las bellas cataratas en Argentina, y él nos ha acompañado también en uno de los viajes, así que le voy a pedir que él pueda orar. También le quiero pedir a Hugo, que recién viene. Hugo es el arquitecto del equipo, no del equipo porque es arquitecto de profesión, pero nos acompañó también en el viaje, así que también quiero pedirle a Hugo que nos pueda acompañar en oración. No sé si llegó Walter, porque estaba con una demora. No sé si Walter Altar estás ahí, pero también quería invitarte a participar en este momento para orar. Me parece que no ha podido llegar, me mandó un mensaje hace un momento que estaba con una dificultad para poder llegar. Así que le quiero invitar a Víctor Hugo y a Hugo que nos puedan guiar en oración especialmente por esta realidad, y luego le quiero pedir a Micaela, que ha estado más que ninguno de los que estamos acá en el lugar, para que pueda orar por David y Carla antes de cerrar en esta tarde. Así que Víctor Hugo, y luego Mica, oramos juntos y acompañamos la oración desde el lugar donde estamos, ¿sí? Querido Padre, quiero poner en tus manos, Señor, el Líbano, y pedirte allí, Señor, por todo el sufrimiento, todo el dolor, todo este momento que acontece en la actualidad, pero también, Señor, toda esta historia que escuchábamos de, Señor, tanta lucha en la vida de este pueblo que, Señor, amás y que querés alcanzar con tu misericordia y con tu gracia. Señor, te rogamos por ellos, te rogamos bendición, consuelo, provisión. Oramos, Señor, por tus obreros ahí, especialmente quiero poner en tus manos a David, a Carla, a su familia, al ministerio que ellos representan, Señor. Te rogamos, Padre, que los fortalezcas, que no les falten los recursos. Y, Señor, como dice tu palabra, Padre, aún en medio de todos los padecimientos, que ellos puedan alegrarse, puedan regocijarse, Señor, y que toda preocupación, Señor, la lleven a ti en oración, tal como lo dice, Señor, el libro de Filipenses en el capítulo 4. Señor, ahora te damos gracias porque lo que hemos oído, Señor, Padre, estas noticias,
Señor, a todos no solo nos ha tocado el corazón y nos ha conmovido, sino que además nos moviliza también. Danos ahora la sabiduría y la dirección para saber, Señor, desde cada uno de nosotros, cómo podemos ser parte del acompañamiento, de la ayuda, Señor, de estar presentes, Señor, junto a nuestros hermanos. Te rogamos fortaleza sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, seguimos alabándote, Padre amado. Pedimos también en esta hora, Señor, por el equipo local, Señor, por el Ministerio de Juventud para Cristo, Dios. Darle la fortaleza, la sabiduría, Señor, para poder seguir adelante la tarea que viene, que es ardua, Señor. Envía, Señor, a tus hijos, Señor, de los cuatro vientos, Señor, que ellos puedan sentir tu fortaleza en sus vidas, Señor, y que Señor, a pesar de ser un momento doloroso, Dios, por el que están atravesando como país, como nación, es una oportunidad también maravillosa, Señor, que vos preparás para tus hijos, Señor, para que junto a ti, Señor, en tus manos ellos puedan, Señor, hacer la diferencia, Dios, y poder ser el amor en acción, Señor, ministrando, Señor, y llegando al corazón de aquellos que por muchos años, Señor, hemos estado orando, Señor, y que ellos mismos como ministerio de enfoque, Dios amado, han puesto su mirada en cada joven, en cada familia, Señor. Bendecimos, Señor, a cada familia árabe, Señor, la familia libanesa, Padre amado, las familias armenias y los refugiados sirios, Señor, que es el ministerio de enfoque, Señor, de Juventud para Cristo. Pedimos que en este tiempo, Señor, de reconstrucción, vos estés enviando la ayuda necesaria, Señor, obreros calificados para poder ser parte de esta gran oportunidad, Señor, donde la reconstrucción, no tan solo de lo material, sino de sus vidas espirituales, Señor, esté en tus manos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos al equipo, Señor. Tuvimos la oportunidad de conocer y trabajar junto a ellos y participar, Señor, en la obra, y pedimos que renueve su fuerza, Dios amado, y estés enviando, Señor, la ayuda necesaria para que tu obra siga creciendo y extendiéndose en la región, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, te alabamos y glorificamos, amado Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por lo que vos estás haciendo en ese lugar, Señor, por tu mover en esa tierra, Señor, por lo que vos venís haciendo, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por la vida de Carla, por la vida de David, Señor, por la vida de sus hijos, Señor, que ya hace varios años, Señor, han entregado su vida, Señor, han ido a vivir a ese lugar, Señor, y están plenamente, Señor, sirviéndote a vos, Señor, y glorificando tu nombre, Señor, a través de cada cosa que hacen, Señor. Me acuerdo, Señor, de cada uno de los chicos del ministerio, de Jóvenes para Cristo, Señor, y te quiero pedir por ellos, Señor, quiero pedirte por aquellos que se vieron afectados sus hogares, Señor. Sabemos, Señor, que también dentro del equipo hay refugiados, Señor, que están viviendo también otro tipo de situaciones, Señor, y queremos pedirte por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de Jóvenes para Cristo, por el ministerio de Manara, Señor, donde están llevando esta reconciliación, donde están llevando tu amor, Señor, a tantos chicos, a tantos jóvenes, Señor. Y hoy, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta tragedia, Señor, podemos ver, Señor, a estos jóvenes, Señor, en las calles, Señor, ayudándose unos con otros, Señor, y mostrando de tu amor, Señor, mostrando de un Dios que los ama, Señor, y que está ahí en medio de la tragedia, en medio del dolor, para traer gozo, traer paz, traer alegría, Señor. Y te pedimos, Señor, que vos estés mostrando eso, Señor, a cada una de las personas, a cada una de las familias que ellos estén yendo a visitar en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que vos estás haciendo en ese lugar, Señor. Gracias por la iglesia del Líbano, Señor, por cómo se está moviendo en este tiempo, Señor, a través de esta situación, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, en este país, Señor, y que todos aquellos, Señor, que se sienten solos, Señor, que se sienten desesperanzados, Señor, en medio de esta situación, aún cristianos, Señor, sienten angustia, desesperanza, y como contaban, tienen las maletas ya listas, Señor, en la puerta de su casa para irse del país, Señor. Te pedimos que vos traigas paz, Señor, que les muestres, Señor, cuál es el propósito, Señor, en medio de todo esto para tu pueblo, Señor. En tu nombre, amén. 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 Bueno,
nos hemos pasado unos momentos, pero esto comienza y quería leer un texto para despedirnos en esta tarde y decirles, David y Carla, que no es la idea simplemente de escuchar lo que pasa y olvidarnos, sino que en un tiempo más vamos a volver seguramente a convocarlos para hacer un seguimiento de cómo sigue la cosa. Está dentro de la zona y la región de Medio Oriente que está en el corazón de nosotros como Conexión Oriental. Hemos venido hablando de muchas otras realidades también, seguimos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza, en lo que pasa en Turquía y en otros países de la región, y Líbano es parte de esa región que está en nuestro corazón, y hay realidades del país y de refugiados que están también en nuestro corazón, así que seguiremos atentos, acompañando esto. Un pastor en otro país de la zona nos dijo el primer viaje que tuvimos, que los visitamos, no vengan solamente para la foto y luego se olviden de nosotros. Y le dijimos, no lo vamos a hacer, hemos ido cada año, y lo hemos traído inclusive a él para que hable a las iglesias en Argentina, y ese es nuestro compromiso, no solamente ser parte de la ola porque se escucha y olvidarse, sino seguir adelante. Así que quisiera que aquellos que en esta tarde, ya sea que dicen, vamos a orar, o voy a orar, voy a informarme más de esta realidad, voy a compartir de esto con otros, voy a considerar participar de alguna manera, cualquiera sea la decisión, aunque sea muy pequeñita, como decir, quiero orar más por Líbano, que esta tarde muevas tu mano diciendo, cuenten conmigo. No sé cuál sea la decisión y no te pregunto cuál sea la decisión, pero sí hubo una decisión que antes no tenías después de lo que escuchaste en esta tarde. Así que levanten la mano ahí que David pueda mirar las pantallas. Demos un minutito para que pueda pasar porque son varias pantallas, son 6 pantallas, así que pueda verlas, esas manos diciendo, hay algo que haremos desde este lugar. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente sentimos el amor y el aprecio de la Iglesia Latinoamericana. Qué bueno poder verles y tener el apoyo de ustedes en estos momentos. Que la distancia nos separa, pero sabemos que en el Espíritu de Cristo tenemos victoria y somos un cuerpo global. Amén, amén. Está muteado, Dani. Muteado. Saludos, cariños a todo el equipo de Juventud para Cristo, a Maher, a Scott, a todos allá. Amén. Sí, la traje de uno de los lugares haciendo un poco de regateo árabe. Conseguimos varias y traje una. Y a Wael, a todos los chicos también, los que están trabajando en la BK, a Gaby y familia, y a los hermanos de Heart for Lebanon, de Sociedad Bíblica, de todos los ministerios de Juventud para Cristo, que están de Juventud con una misión, todos los que están trabajando allí. Ustedes tienen amistad, relación a la iglesia. Y quisiera leer esto para terminar. Les quiero invitar a invocar sobre la iglesia en Líbano, sobre estos ministerios y sobre nuestros amigos, la bendición de Números, capítulo 6, y les invito a levantar la mano, como tocando ahí a David y a Carla, y hacer esta oración por ellos y por todos los que están en ese lugar. El Señor los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Amén. Aleluya. Así sea con ustedes, con la iglesia y con ese país en esta tarde. Un abrazo muy grande, David. Seguimos Amén. Un momento en reunión privada para saludar. Sí, seguimos en línea. No te vayas y nos despedimos de todos los que en esta tarde nos han acompañado. Muchísimas gracias
a todos los que estamos viendo aquí, quienes nos han acompañado ya en otras veces y quienes están por primera vez. Un abrazo muy grande, seguimos conectados con él y conectados unos con otros. Cariños. Libera el micrófono y saludos. Sofía Boera, saludos para vos. Julia, desde... Bendiciones, muchas bendiciones. Saludos. Dios bendiga. Bendiciones. Saludos. Que pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Colombia. Amén. Allá está Colombia. Eso. Armenia. Paisanos. Eso. De Corrientes, Argentina. Aleluya. Corrientes. Wow. Desde Paraguay, entre libaneses por acá. Paraguay con libanés. Amén. Saludos desde Armenia, Quindío, Colombia. Armenia, Quindío. Eso, ese presente. Colombiano. Colombia, madre mía. Hola. Ahí sí hay unos colombianos presentes también, mano. Aunque mi acento ya no me delata, pero mi corazón es colombiano también.